Bueno, con todos, buenos días. Muchas gracias a la rectora del IDCA por abrirnos este espacio, también Caro, Nati, porque pues somos parte de REMSI y nos gustaría comentar un poquito lo que venimos haciendo desde la academia en distintos frentes que ocupamos. Lo dijo ya Natalie Cadena, pues este nodo es importante porque también aborda las ciencias sociales. Yo soy comunicadora y docente en la PUCE Ibarra ya algunos años. Me encuentro trabajando una investigación que ha cerrado ya y que tiene relación directa con mi tesis doctoral. Y bueno, a mí me gustaría contarles, ¿no? Un poco para no aburrirles, cómo ha sido el proceso que nos ha llevado hasta aquí y que, pues, bueno, esto es un fruto de un sueño y fruto de un largo trabajo que lo he desarrollado principalmente yo, pero que también alumnos han participado como becarios, recabando información y haciendo un trabajo más de carpintería, como lo decimos, en investigación, para pues luego ya generar un análisis mucho más profundo y riguroso. El documento, no sé si podemos poner bien. Bueno, el proyecto se titula, o hemos intentado titularlo, como la representación mediática de las movilizaciones indígenas en 5 hitos históricos de nuestro Ecuador, de nuestra historia, de la vivencia de nuestro país, y cómo eso se ha representado particularmente en 2 periódicos, tanto en el diario El Comercio como el diario El Telégrafo. Los 2 periódicos, ¿por qué? Porque son periódicos de alcance nacional. Los 2 periódicos, ¿por qué? Porque también tienen una particularidad territorial. Pensemos que siempre en nuestro país ha existido el regionalismo, ¿verdad? Y pues el regionalismo está también marcado por los medios o matizado por los medios. En el caso del Comercio, pues sabemos que es netamente serrano porque se imprimía, y digo esto con pena también porque dejó de imprimirse ya hace un par de años, se imprimía en Quito. Y el diario El Telégrafo, pues que es además el más antiguo de nuestro país, pues también se imprimía desde Guayaquil, también dejó de imprimirse a partir del 2020. Entonces, bueno, esta investigación corresponde a un trabajo historiográfico también y de hemeroteca, ¿no? Pues nos metimos en la biblioteca, en la hemeroteca, a buscar aquellos periódicos de 1990, donde se desarrolló el gran levantamiento indígena. Y claro, muchos de ustedes, pues yo tampoco me acuerdo, ¿no? Pero ese fue un hito en nuestro país, un hito histórico que marcó un antes y un después para el movimiento indígena, pero esa movilización ha tenido repercusiones tanto a nivel constitucional, porque a través de esas revueltas, si cabe el término, pues se ha logrado de cierta forma incidir en las políticas públicas de nuestro país, y de modo que hemos podido ahora ya pues gozar de derechos y que los indígenas sean representados y reconocidos como sujetos de derechos, porque antes yo hacía este símil, era como animalitos, ¿no? No existían los indígenas para la Constitución, era como que no existían en Ecuador. Entonces, eso era muy grave, ¿sí? Eso era muy grave. Y eso también trascendía a los medios, en los medios también aparecían de esa forma. No sé si podemos pasar la lámina, por favor. Bueno, esto rápidamente para contarles que, exacto, la siguiente. Bueno, toda investigación surge de un interés personal. Pues yo entiendo que a lo largo de sus carreras, porque aquí están principalmente estudiantes, a lo largo de su proceso formativo, pues investigamos, ¿no? De diversa forma. Y todo eso tiene que nacer de un interés personal. Si no hay un interés personal que nos mueva, pues como que nos falta un condimento importante para movernos, ¿no? Entonces, el interés personal es lo que mueve a la ciencia. A mí personalmente, ¿qué me ha movido? Pues mi familia, mi madre es quichua otavalo, ¿no? Y de hecho mi segundo apellido es otavalo. Mi padre es mestizo. Y a raíz de eso,
También esto siempre lo cuento porque en Otavalo, además, pues antes el racismo estaba aún más marcado y mi mamá, por ejemplo, decidió que a nosotros nunca nos iba a poner anaco ni nos iba a enseñar quichua. ¿Sí? Entonces, yo creo que ese es un proceso también propio, ¿no?, de autoidentificación que yo como que he perseguido y he buscado a ver de dónde sale esto. Bien, ese es el interés personal que mueve la investigación, como digo, ya habiendo recorrido un camino académico también. Bien, hablando un poco de teoría, se ha revisado la agenda setting, que es aquello que aparece en los medios y que los medios priorizan. Nosotros podemos ver ahora sí que las redes sociales pues nos ayudan un poco de cierta forma, pues hacer un consumo distinto. Sin embargo, antes, sí, en el siglo pasado y hasta pues más o menos el año 2010, netamente consumíamos lo que aparecía en la prensa, ¿no?, lo que estaba publicado en la prensa, lo que aparecía en la televisión y lo que estaba presente en la radio. Y eso era pues lo único que existía en nuestro constructo, en nuestro imaginario. Y a raíz de eso también, pues la agenda setting, perdón, es aquello que netamente los medios, ¿sí?, ubican en la opinión pública. Luego está también el framing mediático, pues el framing es una teoría del encuadre que está muy relacionada con la agenda setting porque es que esos medios pues encuadran en español a través de lo que publican. Entonces, claro, está muy relacionado, ¿cuál es la agenda que marcan? Además del encuadre, es decir, por dónde se muestra la información. Joan Todorov nos habla también de nosotros y los otros. ¿Y por qué es importante ubicar esta teoría aquí? Porque pues siempre, ¿no?, nosotros en Ecuador pues se ha visto como el mestizo, la población mayoritaria, porque en Ecuador pues la autoidentificación también, yo creo que en ese espacio pues ha reducido o se ha autorreducido la población indígena y a la actualidad la población indígena es el 7.8% de la totalidad de ecuatorianos, cuando quizá no sea esa la realidad, ¿verdad? Pero ya nos autoidentificamos como mestizos la mayoría y eso también ha sido un lastre que ha acarreado obviamente el tema del racismo, la discriminación, el estereotipo que se ha marcado al indígena. Y nosotros y los otros es, pues como les decía, ubicarnos a los otros como el distinto, el extraño, ¿sí? Y el extraño evidentemente pues es o ha sido el indígena. La noticia como discurso, Tuan Van Dijk nos dice que pues constantemente nosotros pues estamos generando discursos. Esto mismo es un discurso, ¿verdad? Así no, yo no estoy haciendo ningún mitin político, pero esto mismo es un discurso. La conversación que están teniendo los compañeros es un discurso. Lo que nosotros podemos postear en nuestras redes sociales es un discurso. Bueno, todo es un discurso. Sin embargo, la noticia también es un discurso. Y en ese campo, pues más allá de los que somos comunicadores, todos consumimos información a través de los medios. No obstante, como digo, ahora tenemos un consumo diferente, ¿sí? Un consumo pues un poco a la carta. ¿Por qué? Porque pues si yo quiero reviso La Posta y si yo quiero reviso Primicias o si yo quiero pues reviso a un influencer que me da información, ¿no? Entonces, pues antes, sin embargo, lo que aparecía o se publicaba o se difundía en los medios, pues era un poco que la ley. La comunicación intercultural, Margera nos dice que los medios constantemente pues han mancillado la comunicación intercultural. ¿Por qué? Porque hablar de comunicación intercultural es que tengamos en cuenta todos los elementos que componen esas diferencias que se pueden marcar por etnia, ¿no? Que se pueden marcar por clase incluso, que se pueden marcar por género también. Y bueno, pues lamentablemente tras la investigación eso al menos en la última década del siglo XX pues no ocurría.
Y la interseccionalidad, para quienes intentamos trabajar el tema de género, es un aspecto transversal muy fuerte, porque la interseccionalidad surge desde otra arista, desde la jurídica incluso, para revisar pues no era una investigadora, una mujer afro que quería ver cuáles son esas diferencias que existían en Estados Unidos con el tema afro. Claro, eso ya luego ha trascendido a otras investigaciones, como es el caso pues que yo en la mía la he topado. Sin embargo, yo no he topado el tema de género, porque el tema de género es un aspecto mucho más amplio que hemos trabajado más bien para un artículo científico, y no lo puedo comentar ahora porque está en revisión. Pero la interseccionalidad también tiene el aspecto de género, ¿no? Busca ver cómo el comportamiento, cómo se marcan esas diferencias, pues siendo mujer, perteneciendo a una etnia distinta y también perteneciendo a una clase quizá desfavorecida. Y a través de eso se desarrollan los estudios de interseccionalidad. Claro, a lo largo del tiempo existen múltiples estudios, personas y sobre todo mujeres que se han dedicado netamente a explorar mucho más este constructo teórico, y van apareciendo muchas cosas más interesantes. ¿Podemos pasar la lámina, por favor? Bueno, yo quería un poco para contextualizar históricamente, como les decía, pues ni yo misma me acuerdo del 90, ¿no? Y muchos de ustedes no habrán nacido aún, pero en el 90 se dio un levantamiento muy grande que le llamaron el levantamiento del Inti Raymi, porque justo es en junio, ¿no? Y todos sabemos, al vivir en Imbabura, además, que el 21 de junio es el solsticio de verano y se celebra el Inti Raymi. Por eso es que este levantamiento o este gran levantamiento se le denominó el levantamiento del Inti Raymi. Ese levantamiento tuvo varias connotaciones. Primero, que no es que haya sido el que inició o el primero que surgió en Ecuador. Sin embargo, tuvo una envergadura tal debido a que pues un grupo de 200 personas pertenecientes principalmente de la sierra, indígenas, se tomaron la iglesia de Santo Domingo en Quito. Y entonces, bueno, a raíz de eso fueron 11 días de disputas. Luego pues ocurrieron también situaciones ya en las provincias, bloqueo de carreteras y tal. ¿Y cuál era el sentido? ¿Cuál era la lucha que perseguían en ese entonces del movimiento indígena? Pues la reforma agraria, que se cumpla la reforma agraria. El tema de la distribución equitativa de las tierras, pues en aquel entonces también se apelaba a la educación intercultural, se apelaba al reconocimiento de derechos, pero principalmente el tema de tierras. En 1997, quizá también la historia les suene, ¿no? Alguien sabía que aquí teníamos un presidente que le llamaban el loco. Sí, y el loco es Abdalá Bucaram. Y durante 3 días intensos se dio una fuerte movilización indígena, también convocada por otros sectores sociales, que pues por fortuna presionaron al Congreso, y el Congreso destituyó por incapacidad, obviamente mental, al presidente de aquel entonces, Bucaram. En el 2000 ocurre pues la dolarización, el feriado bancario, una gran crisis económica en nuestro país, y el gobierno de Maguad, ¿verdad? Pues era quien estaba a cargo de nuestro país y quien llevó pues estas medidas adelante. También hubo una fuerte movilización indígena, ¿sí? Y pues hubo un triunvirato. ¿A qué se le llama el triunvirato? Esto fue que, pues, en un momento dado de nuestra historia tuvimos 3 presidentes, ¿verdad? Entonces estaba el representante del Congreso, estaba por ahí el Lucio Gutiérrez, y estaba también un representante del movimiento indígena, ¿sí? Pues en aquel entonces era un caos nuestro país.
Fueron 3 días también de intensas movilizaciones que pues acabaron o concluyeron, digamos, con que el gobierno cesó en sus funciones y luego el Congreso pues declaró un presidente interino que es Fabián Alarcón. Luego del 2000 hay un largo trecho que no hemos tenido movilizaciones. Eso no quiere decir porque el movimiento indígena pues haya estado muy contento con las medidas del gobierno en aquel entonces. Y antes de que se me olvide, en el 2004, ¿no? Quizá alguien diga por aquí, ¿por qué no está o no consta en esta recopilación historiográfica la caída de Lucio Gutiérrez? Porque en ese entonces, pues, la CONAIE, que es el movimiento indígena más fuerte de nuestro país, apoyó para que asuma la presidencia, apoyaron las bases a través de Pachacuti, que es el brazo político del movimiento indígena, a el coronel Lucio Gutiérrez. El movimiento indígena estaba fraccionado porque pues había quien seguía apoyándole y había quien ya estaba totalmente desencantado y no fue… aunque se registraron también movilizaciones fuertes, pero fue ahí más bien el movimiento de los forajidos quien pues llevó un poco el liderazgo de estas protestas, por eso no consta aquí. Retomando, les decía que no es que a lo largo de los 19 años no haya habido pues inconformidades con el gobierno de turno, sino que también el gobierno en aquel entonces de Rafael Correa dividió y fraccionó mucho al movimiento indígena, lo cual obviamente incidió en que al haber ese fraccionamiento, pues el tema de la lucha social se criminalizó también mucho y como que pues estaba el movimiento indígena más apaciguado. En el 2019, eso sí que ya les sonará, ¿no? Hay un paquetazo de Lenín Moreno, sobre todo particularmente anunciando el alza del combustible y que sí que nos llevaron a 13 días, ¿sí? de caos, lamentablemente, pero el bloqueo de carreteras, la movilización indígena hacia la ciudad de Quito, porque es donde se ha ejercido mayor presión, allí están los poderes del Estado y es hacia donde principalmente se ha movilizado, como digo, el movimiento indígena y la lucha social ha caminado siempre a la capital. Y la última que vivimos pospandemia en el 2022 en contra del gobierno de Guillermo Lasso, pues un poco movidos por las medidas extractivistas que tomó el gobierno y con esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Podemos pasar, por favor? Eso yo solo quería ponerles como un preámbulo de qué se investigó. Esta investigación es bastante amplia, que yo creo que un día entero quizá no acabaría de contarles. Voy a ir avanzando rápidamente. Respecto a la metodología, todos sabemos que para investigar necesitamos un horizonte, ¿no? Y hay unas gafas desde las cuales podemos mirar nosotros lo que queremos, hacia dónde queremos avanzar. Y pues se ha tomado en cuenta para esta investigación hacer un estudio longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Un poco ir contrastando lo que ha ocurrido en varios momentos de la historia, como yo les he contado, son 5 momentos de la historia, 3 en el siglo pasado y 2 los últimos que hemos vivido en las primeras 2 décadas de este siglo. La investigación correlacional, ¿por qué? Porque intentamos hacer una comparación entre, como lo que les decía, las 3 movilizaciones que ocurrieron antes, bueno, hasta el 2000 y las 2 posteriores entre el 2019 y el 2022. Hemos aplicado análisis de contenido que ha exigido revisar 332 piezas publicadas, ¿no? En los periódicos, pero netamente rigiéndonos a aquellos días en los que se desarrolló la movilización. Sin embargo, les cuento que se ha recabado, son 1.700 piezas informativas de todo lo que se ha publicado en esos meses, pero hemos ido acotando el corpus de investigación porque si no, no iba yo a acabar esa tesis doctoral nunca. El análisis del discurso es importante porque si bien el análisis de contenido nos permite principalmente cuantificar, es decir, cuántas noticias aparecieron, cuántos reportajes aparecieron, cuántos de ellos están en la portada, cuántos de ellos ocupan un espacio más extenso o menos extenso. Es decir, cuantificar, el análisis de contenido cuantifica o se ve desde un enfoque más bien cuantitativo. El análisis del discurso
se hace a través de una cuestión cualitativa. Es decir, aquí nos interesan los datos de otro tipo, ¿sí? Y para eso, netamente, el corpus de investigación se ha cerrado mucho más y solo se han elegido 5 noticias por periódico y 5 noticias por medio, lo cual nos dan 50 noticias investigadas. Y luego se ha trabajado también con Atlas-T. Atlas-T es un software de análisis cualitativo que pues a través de la codificación de ciertos elementos nos arroja unas tablas bastante interesantes que más adelante les voy a poner unita para que más o menos gráficamente podamos observar. ¿Podemos continuar? Bien, rapidito, este es un extracto muy breve del análisis de contenido y quería contarles que en principio, como nuestras hipótesis se planteaban, el análisis de contenido arroja que en el 90, en el 97 y en el 2000 principalmente, las piezas informativas que aparecieron eran muy cortas, ¿no? Entonces, no sé si alguien ha visto un periódico del Comercio o el Telégrafo, circulaban en formato sábana. ¿Por qué se llama sábana? Porque es pues como una sábana, ¿no? Hay que desplegarlo, un formato bastante amplio y dentro de ese formato tan amplio, las noticias sobre las movilizaciones y levantamientos y tal ocupaban un cuarto de esa página, que era muy mínimo, ¿sí? El formato de noticia fue el más empleado, limitándose pues netamente a lo que ocurría coyunturalmente, a cubrir el hecho y nada más. No habían reportajes extensos que nos puedan hablar de cuáles son las causas que mueven a esa lucha social, porque en efecto habían causas que movían a esa lucha social. Los indígenas no estaban en las carreteras y no caminaban hacia Quito porque se les apetecía, sino porque habían causas de fondo que movían a esa movilización, pero de eso no se habla apenas. La palabra indígenas prima en los titulares y también la palabra paralización versus levantamiento o movilización, con lo cual pues la palabra paralización también tiene una connotación distinta porque no se trata netamente de un paro, ¿no? Se trata de una movilización que, como el término mismo lo dice, pues nos movilizamos hacia otro espacio, hacia otro escenario, ¿en busca de qué? Pues en busca de todos esos pedidos que tenían como parte de la demanda social. Hay mayor cantidad de piezas informativas de todo tipo en el diario El Comercio. Inferimos, ¿no?, que esto se debe a que se desarrolló la movilización y los levantamientos en la ciudad capital, en Quito. Sin embargo, también sabemos que había corresponsalía del Telégrafo, pero pues como digo, los espacios que ocupó en el medio fueron muy mínimos. Respecto al análisis del discurso, pues en el diario El Telégrafo es donde más se matiza esa narrativa entre nosotros y los otros, y también hay una exotización. Nosotros hemos llamado para la investigación la exotización, pues ¿qué es lo exótico?, ¿no? Pues es alguien que es diferente a nosotros, ¿sí? Entonces el indígena está retratado en los medios como eso, como alguien exótico, que es diferente a nosotros, que somos pues la mayoría de población mestiza y que tenemos otras necesidades y que pues vestimos diferente y etcétera, y que, ojo, en muchos de los casos pues también el indígena está visto como analfabeto, ¿verdad? Y versus los mestizos que sí que pues han tenido acceso a la educación. Hay sensibles diferencias que lo pongo aquí en lo que ocurre en el 2019 y en el 2022, y para eso también no podemos desligar que existe una constitución política del Ecuador en 2008 que ya reconoce plenamente, si bien la constitución del 98 ampara, ya aparecen los derechos colectivos, pero la constitución del 2008 pues reconoce a Ecuador como un estado, ¿no?, intercultural y multicultural, y además también reconoce como una lengua oficial al quichua, lo cual ya
exige, ¿no?, otra forma de tratamiento en los medios, y también es importante recalcar que hay una ley de comunicación que se promulgó en el 2013 que reconoce a la comunicación intercultural, con lo cual los medios a partir del 2013 estaban obligados a publicar al menos el 5% de su contenido intercultural. Entonces ya hay una diferencia bastante grande versus a lo que ocurría en los 3 levantamientos anteriores que fueron analizados. Y el Atlas T, aquí he puesto yo un diagrama de Sankey, que es lo que nos arroja Atlas T, este software cualitativo, y podemos ver que una de nuestras hipótesis también era que quizá aparecía pues el indígena desde el punto de vista invisibilizado o folclorizado. El tema del folclorismo pues no se ha identificado, es inexistente, digo yo por suerte, porque no es un rasgo que se ha marcado tanto en las publicaciones hechas en los 2 periódicos, ¿no? Entonces, solo para que nos hagamos visualmente, les decía una imagen, el diagrama de Sankey nos permite pues ubicar códigos, ¿no? Y aquí esto se llama un código que refleja un diagrama de coocurrencias. Si nosotros nos fijamos en el lado izquierdo, pues hay las variables, ¿no?, de criminalización, estigmatización, exotización cultural, folclorización, invisibilización y polarización discursiva, versus que en el lado derecho podemos ver que está S, que corresponde a la codificación del comercio en el 97, en el 90, el comercio en el 2000, el telégrafo en el 90, el telégrafo en el 97 y el telégrafo en el 2000. ¿Por qué hay más flujo hacia el comercio? Pues obviamente porque había mayor cantidad de elementos que analizar, porque hay más piezas informativas publicadas a lo largo de esos hitos históricos dentro de las movilizaciones indígenas. Rápidamente las conclusiones, pues vemos que también en los periódicos está marcado el regionalismo, porque pues el comercio que se se imprimía desde la sierra, pues recoge un tanto más, ¿sí?, de una forma mejor contada, ¿sí? Y también respondiendo quizá a la ideología del medio, ¿no?, versus el telégrafo, que históricamente ha estado pues respondiendo a intereses estatales. Aquí hay que hacer una matización, porque el telégrafo a partir del año 2007 empezó a ser público, ¿sí? Eso quiere decir que responde también a los intereses aún más del Estado, lamentablemente, que no debería ser así, porque el medio, al ser público, debería responder a las necesidades informativas de todos los ecuatorianos y no a las necesidades del gobierno de turno, lamentablemente. Y en el telégrafo siempre se ha priorizado la inestabilidad nacional, es decir, los disturbios que causan los indígenas, ¿verdad? En el telégrafo también en el 90 se puede apreciar términos despectivos como en los titulares como aborígenes se toman las calles o los indios saltan a la iglesia. Temas de ese tipo que ahora sería impensable para nosotros, pero que ocurrió hace solo 30 años. Bien, el estudio también, como les decía, no aborda la variable de género, porque eso lo hemos destinado especialmente a un artículo que les contaremos también más adelante, ojalá en otro espacio. Pero en el comercio hay un tema interesante que no queríamos dejarlo pasar, y es que en el 2022 aparece una noticia en Página Entera destinada a las mujeres. Lo malo que fue, o lo malo que es, que pues aparecen las mujeres en su rol desde cierto aspecto machista, porque aparecen como las están pues limpiando el espacio donde pernoctaban las personas que estaban movilizadas, también aparecen cocinando, ¿verdad?
y se ubica un titular de cierta forma interesante, pero cuando nosotros leemos el interior de la noticia, pues o está destinado a que la mujer colabora porque desde su rol de proveedora de los insumos de alimentos y tal, se le sigue encasillando desde ese rol. No obstante, sabemos que también pues, las mujeres han sido una parte fuerte de la protesta social en Ecuador y en el mundo. Bueno, es lo que yo he podido contarles rápidamente, espero no haberles aburrido tanto. Y yo creo que las mujeres de la etnia que seamos, ¿no? de la clase que seamos, pues tenemos una deuda, ¿sí? Con quienes estuvieron atrás, con quienes no han tenido acceso también a espacios de formación, a espacios como estos para contarnos cosas. Y yo creo que más allá de que a muchos les veo con el teléfono y que estarán mirando, yo creo que cosas importantísimas, ¿no? Pues debemos reflexionar sobre el verdadero sentido. Ya lo dijo Natalie, y hoy, y el 8, no es que espero que me den chocolates, ni me den flores, ni que me lleven serenatas, ni mucho menos, ¿no? Para eso está el cumpleaños, ¿sí? O para eso están otras fechas. El Día de la Mujer es conmemorar, ¿no? Conmemorar algo que es un legado histórico, porque es una lucha. Sí, estamos nosotros reviviendo una fecha que también viene cargada de mucha simbología, de resistencia también de las mujeres, porque para las mujeres no ha sido fácil estar en estos espacios que ahora ocupamos. Muchísimas felicidades también a las mujeres que ocupan estos cargos, ¿no? como la rectora, como la directora de investigación, como una organización que está al frente de mujeres, porque yo creo que ese es el futuro que merecemos nosotros, quienes tenemos hijos e hijas, pues el legado que les dejamos, y quienes no, pues el legado que dejamos también a nuestros sobrinos, a nuestros primos, a nuestras primas. Muchísimas gracias.